Y esto es el primer paso que estamos dando, es decir, estamos tratando de visitar uno por uno a aquellos compañeros y compañeras que son militantes sindicales, que son militantes de la fuerza política, militantes de las cooperativas, pero también hablando con muchos hombres y mujeres que no han votado al Frente Amplio, ni que son parte del movimiento sindical, ni que son parte del movimiento social, pero que no están de acuerdo que en el Uruguay se gobierne de esta manera, que no entienden que esta forma sea la forma de gobernar, porque ¿cuál sería el límite de la democracia entonces? Supongamos, ¿cuál es la ley de urgente consideración próxima? ¿De 4.000 artículos? ¿De 3.000? ¿De 1.800? ¿Cuántos temas podría abordar? ¿50? ¿60? ¿Dónde colocamos el límite de lo que un gobierno está legítimamente amparado para colocarnos leyes que van a cambiar nuestro modo de vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer política? Hace no mucho tiempo, en estas cosas preciosas que tiene la política, me había encontrado con este alcalde de Los Cerrillos precisamente en una conmemoración de allí. Y él me habló de cosas que hacían en el pueblo que juntaban 800 personas. Pensemos que en el cono urbano de Los Cerrillos viven 2.000 y 800 personas se juntaban para hacer cuestiones colectivas. Entonces, he aquí uno de los aprendizajes que muchos de nosotros estamos tratando de hacer. Una de las cuestiones que conversamos ese día, y me viene a razón este comentario, es que en el Uruguay, hace algún tiempo, la Facultad de Ciencias Sociales, en particular el Instituto de Ciencia Política, había llegado a un acuerdo con el Parlamento Nacional para analizar cuáles eran los proyectos de ley más democráticos, los de mayor calidad democrática. Resulta que los que resultaron con menor calidad democrática fueron las LUC, particularmente las LUC denominadas ómnibus, es decir, aquellas que tienen un conjunto articulado. En su momento Botinelli a esta ley dijo que el término ómnibus no servía porque tenía tantos proyectos de ley que era más bien una ley ferrocarril. ¿Es posible que una ley de este tipo, ferrocarril, como la denomina Botinelli, la sociedad uruguaya la suma sin rebeldía? Ya vemos que no es posible. Pensemos que juntamos 800.000 personas firmando, ensuciándoles el dedo. Como ustedes saben, uruguayos y uruguayas comprando su propia tablita, su propia almohadilla, consiguiendo las papeletas de aquí y de allá para salir a juntar firmas en el vecindario, en la feria, al costado del río, en las playas, en los parques, con un amor militante que yo creo que va a quedar para las historias más hazañosas de cuando un pueblo se compromete con una idea y la lleva adelante a pesar de 4.000 casos de COVID diarios, a pesar de que en el Uruguay estaba en un momento la pandemia cruda, a pesar de que muchos de nuestros compañeros resultaron precisamente enfermos de COVID, no renunciaron a dar una pelea contra esta ley de pésima calidad democrática. Entonces, hay acá primera anotación. El pueblo uruguayo notó, más allá de sus organizaciones, mucho más allá de lo que las organizaciones decidieron, notó que este es un tema que valía la pena debatir. Por una concepción general que Guillermo vos la esbozaste, entre los que creemos que el Estado es fundamental para la distribución del ingreso, para las políticas sociales compensatorias, para construir derechos, para tener empresas públicas potentes que garanticen a los uruguayos tener la mejor banda ancha del continente, ser el país con mayor electrificación rural, ser el país con mayor agua potable y saneamiento de América Latina. Y esto se ha hecho porque los uruguayos, independientemente del partido que votemos, de si estamos sindicalizados o no, de si conformamos una cooperativa o no, le damos un valor al Estado superlativo. Contra quienes creen que la única manera que hay de resolver los problemas de la sociedad es que el mercado regule. Y cuando el mercado regula, ya sabemos lo que pasa. En este periodo donde el mercado comenzó a regular, hay 100.000 pobres nuevos. Y algunos uruguayos concentraron en el exterior del país y en bancos del Uruguay 4.000 millones de dólares. En este país que cerraron 600 millones de dólares en un año en la rendición de cuentas, como lo han planteado el presidente de la República y la ministra de Economía, el director del OPP, en ese mismo periodo cerraron 600 millones de dólares, pero hay 100.000 pobres nuevos. En ese país hay 300.000 uruguayos y uruguayas que no tienen ningún tipo de ingreso, de ningún tipo de ingreso. A estas personas se nos dijo durante muchos años
que eran personas que querían vivir a costa del MIDES, que no querían trabajar, que no tenían hábito, que no tenían conducta de trabajo. Y como ustedes saben, para 15.000 puestos de trabajo, de 12.000 pesos cada puesto, los denominados jornales solidarios, o oportunidades laborales, o el plan ABC en Montevideo, independientemente de cómo se llame, se anotaron 240.000 compatriotas. Entonces se cayó un mito de que los uruguayos no quieren trabajar. Los uruguayos quieren trabajar. No hay trabajo para ellos. Y este debería ser parte de este debate que no está íntimamente vinculado a la LUC, o está. Porque un Estado débil, ¿acaso no deja desprotegido a los uruguayos con mayor vulnerabilidad? ¿Acaso no le genera menores oportunidades a los uruguayos con mayor vulnerabilidad? Hay una frase que nosotros usábamos mucho en nuestra juventud parroquial, que era: a los pobres hay que darle lo que les pertenece. Y esa frase en sí mismo significaba que alguien tenía lo que les pertenecía. Alguien estaba teniendo algo que les pertenecía a los pobres, que es tener derecho a una vivienda adecuada, a servicios públicos de calidad, a la alimentación adecuada. Fíjense que cada vez que hay un paro en la educación, la preocupación principal es si ese día hay guardia gremial o no por los comedores, y nos dicen cuántos niños no comieron ese día. Hoy sábado, ¿qué está pasando con esos niños? Hoy sábado, ¿ustedes saben qué pasa con esos niños? No están teniendo alimentación. ¿Alguna autoridad plantea algo sobre que los sábados y los domingos es el mismo hambre que un día de clase o que un día de paro? ¿Que no hay hambres diferenciales por medidas de lucha? Entonces, si la concepción de defender el Estado es patrimonio del movimiento sindical, de la fuerza política, de la cooperativa, yo ya digo desde ya que no. Es patrimonio de todos los uruguayos y uruguayas que creen que el Estado es un agente fundamental para la distribución del ingreso, de la riqueza, para generar bienes que favorezcan a los más débiles. Y esto posiblemente sea acompañado por miles de militantes del Partido Nacional vinculados al wilsonismo, a las mejores tradiciones del Partido Nacional Independiente, a las mejores tradiciones del Partido Nacional. Es acompañado por buena parte de los vallistas que crearon este Estado protector, este Estado benefactor, que de alguna manera tenía una mirada puesta en el desarrollo nacional, pero también una mirada puesta en los más pobres, en los más humildes, en los trabajadores. Hay que ver que Valle le decía a los obreros en su gobierno: yo no puedo sumarme a la lucha de ustedes. Hay un texto muy, muy bonito que les dice: yo no puedo sumarme a la lucha de ustedes porque soy presidente de los uruguayos, soy quien administra, pero luchen, porque vale la pena luchar por los derechos que están luchando. Ese vallismo que de alguna manera a todos nos penetra por aquí y por allá, también discute esta ley. Y uno los encuentra, bueno, en Paysandú, los ediles del Partido Colorado, pero en cada lugar a donde visitás hay 1, 2, 3, 4 agrupaciones que dicen: de esta forma no es, debilitando al Estado no es. Este no es el proyecto que yo quería que llegara a gobernar mi país. Y entonces la construcción de la nueva mayoría, jugar el segundo tiempo, implica abrir los brazos y cerrarlos solo cuando los demás estén adentro. Bien como la canción de Dresler, ¿no? No es una noche de asilo, pero se parece mucho, porque, digamos, es una pelea desigual en términos de ingreso, en términos de aparato del Estado, y sin embargo, todos nos damos cuenta que se está construyendo la nueva mayoría. Todos nos damos cuenta que estamos construyendo esa nueva mayoría porque tenemos las ganas, porque tenemos el fervor, porque nos levantamos todos los sábados y vamos a visitar a alguien, porque todos los días de la semana destinamos un tiempo de nuestras vidas para hablar con un compañero o con otra compañera sobre el contenido. Porque, como bien dice Guillermo, nos estamos formando en esta etapa para el debate principal, que no es entre dos dirigentes en un canal de televisión. Es cuando vamos a hablar con el vecino, es cuando le golpeamos la puerta al pariente, es cuando vamos a hablar con las personas de la comunidad, es cuando hablamos con los padres y las madres que mandan sus hijos a la escuela pública, y allí la maestra le va a poder explicar cómo es que desapareció un consejo de educación primaria que tenía 100 años de existencia y que era un colegiado de 3 miembros con por lo menos 10 años de formación docente, repartiendo las tareas para un organismo que administra ni más ni menos que 30.000 maestros, 10.000 funcionarios y 350.000 niños. ¿Y cómo no lo va a entender eso el pueblo uruguayo? ¿Cómo no va a entender que defender la escuela pública, democrática, gratuita, laica y obligatoria es parte de la esencia de cualquier sociedad que se quiere transformar?
que la escuela pública es mucho más que una institución de educación, es una institución de construcción democrática y que defenderla en el fondo es defender la democracia tal cual la concebimos. Y cuando le explicamos que se votó un régimen de alquileres nuevo para aquellas personas que no tienen garantías, es decir, las que tienen mayor debilidad, estas personas pueden ser desalojadas en pocos días. En pocos días. ¿Cómo le llama el doctor Sereta a esto? Es una especie de refugio campamento. ¿Cuál de nosotros quisiera que sus hijos vivieran en un refugio o en un campamento? Yo no, y seguro que ustedes tampoco. Y si yo no quiero eso para mis hijos, ustedes tampoco, ¿cómo lo vamos a querer para los hijos de las personas con mayor vulnerabilidad o para las personas con más vulnerabilidad? Entonces nos hablan de seguridad. Yo les pediría que tomara tiempo. Yo sé que este no es el tema que me pidieron, pero es una ley global. Entonces no quiero mencionar como mínimo, no quiero dejar de mencionar algunas cosas para ver la globalidad de sus efectos. Que no es una ley que ataca al trabajo, a la vivienda o a la seguridad. Ataca a la estructura protectora del Estado. La protección del Estado sobre los más débiles. ¿Cómo no va a entender esa persona que tiene ese régimen de alquileres? Que va a tener una vulnerabilidad brutal. ¿Cómo construís hogar en un lugar que no sabés si vas a estar 7 días o 30 días? ¿Cómo construís olor a comida, conversación sobre un libro, intercambio sobre la cultura, el teatro, la murga, la música? Si estás penando para ver si vas a tener vivienda o no. ¿Cómo no va a entender nuestra sociedad, nuestros uruguayos, cuando lean el capítulo de seguridad y encuentren que hay críticas del doctor Germán Aller, grado 5 de la Universidad de la República, que hay críticas profundas del Instituto de Derecho Penal, de la Fiscalía General de la Nación? Es decir, si hubiera de alguna manera construido un GACH de seguridad, ese GACH le dijo en el Parlamento: no voten este articulado, no lo voten, porque efectivamente, lejos de construir una sociedad más segura, está construyendo cárceles con miles de pobres y jóvenes, sin ninguna posibilidad, como dice bien el escrito del comisionado para las cárceles, Juan Miguel Petit, sin casi ninguna condición para recuperarse. ¿Cómo no lo va a entender nuestra sociedad, nuestros subcompatriotas, si se lo podemos explicar con buen tono? Si no colocamos una barrera delante de ellos, si no le levantamos un muro por votar diferente o por pensar diferente. Probablemente en otro mundo de temas pensemos diferente, pero en este nos unen muchas cosas, y sobre todo la defensa del Uruguay democrático tal cual se concibió hace más de un siglo. Y cuando vamos al derecho del trabajo, no estamos defendiendo, como se dice en los corporativismos, porque los sindicatos grandes, con esta ley o sin esta ley, no vamos a defender igual. Estamos defendiendo a aquellos sectores de actividad que tienen situaciones precarias para defender un puesto de trabajo, un despido, una circunstancia irregular de salud y seguridad en el trabajo. Cuando nosotros peleábamos la ley de responsabilidad penal empresarial y el Zunca en cierta medida fue el embanderado principal, no estaba peleando por reglas de salud laboral para la construcción, que ya la tenían conquistada. Estaban peleando para los trabajadores rurales, la tuvieran, para que las trabajadoras domésticas, para las trabajadoras de distintas ramas industriales con sindicatos que no tuvieran esa fortaleza. Y en este caso lo mismo, cuando se le prohíbe a un trabajador ocupar una empresa, uno pensaría que este problema es un problema que atraviesa la nación y que entonces había que legislarlo sí o sí, porque el Uruguay era un caos de gente ocupando. ¿Ustedes tienen idea cuántas empresas? El Uruguay tiene 200.000 empresas. 100.000 son unipersonales, 100.000 son empresas de varios trabajadores. Algunas microempresas, otras medianas empresas, otras grandes empresas. O sea que las empresas posibles de ser ocupadas son 100.000. ¿Saben cuántas empresas se ocuparon en el año 2019? En pandemia ninguna. En 2019, ¿saben cuántas empresas se ocuparon? 19 en 100.000. O sea que sería 0.00019 de las empresas posibles de ser ocupadas. En ninguna parte del mundo alguien toma una política por el 0.00019 de los problemas, si no es solo por un corte ideológico. Entonces la segunda pregunta es: ¿por qué ocuparon los trabajadores esas empresas?
¿Tenían razón las empresas o los trabajadores? Bueno, en la mayor parte de los casos, bueno, ustedes tienen cerca el tema del citrus, ¿no? No les pagaban durante varias quincenas. Entonces, ¿quién violaba ahí? ¿El que no pagaba o el que ocupó el lugar de trabajo? Empresas que estaban desarmando su maquinaria de noche, ¿la ocupás o no cobrás tus créditos laborales? Entonces, no habrá que colocar o hacer una especie de estudio de las ocupaciones para no tomar una medida de estas a tabla rasa, que lo que hace es beneficiar no al capital, a los malos capitalistas. Ustedes díganme una empresa seria, que pague sus salarios, que cumpla con las reglas laborales, que tenga la salud laboral al día, que esté ocupada por trabajadores. No hay, no hay. Cuando mirás cuáles son las empresas ocupadas, te das cuenta que son las empresas que tienen mal comportamiento en el vínculo laboral, que no pagan o que no cumplen con las reglas de salud laboral. Por eso es la gravedad del asunto. Pero encima no le quisieron poner ocupación de los lugares de trabajo y colocaron la huelga general. Hay un escrito del doctor Hugo Barreto, profundo, grado 5 también de la Universidad de Derecho Laboral, un laboralista de primera línea, un humanista de aquellos de los que conviene aplaudir de pie cada vez que uno lo escucha, por buen abogado, pero fundamentalmente por buen tipo, por buena persona, por buen compañero, por estar atento a los sufrimientos y a las peripecias de los trabajadores con más dificultades. Y es tan contundente al decir que este artículo limita la huelga y le genera condiciones de debilidad a la parte más débil de la negociación, que el gobierno debería haber retirado de inmediato el artículo. Porque las reglas del juego no es que hay dos partes iguales que van a confrontar para ver quién genera mejores condiciones. No, hay dos partes muy desiguales, el capital y el trabajo, que lo único que tiene para poner es la lucha de su gente. ¿Y esa lucha es la que se va a limitar? ¿O habría que hacer lo que decía don José Valle Ordóñez, a luchar? O lo que decía don Wilson Ferreira Aldunate, que le dice en el año 83, en Bogotá, no hace tanto tiempo, pensemos que ese fue el primer acto democrático del Uruguay, 1 de mayo del 83. Wilson en ese entonces estaba en Bogotá y decía una frase brutal: podrán ilegalizar a la CNT. Lo que nunca van a poder hacer es acallarla. Y esa defensa no era una defensa de un líder del Partido Nacional, imponente líder, hay que leerlo para ver la contundencia de su amor por los uruguayos, porque finalmente muchos de acá no lo habrán votado, pero todos los hemos respetado. Pero cómo él desde el exilio además defendía como instrumento democrático sustancial la vida de los trabajadores. ¿Y cómo se les va a quitar herramientas a los trabajadores para poder dar esa pelea con la mínima posibilidad posible, con la mínima herramienta posible? Entonces ya digo, si ustedes me dijeran, hay 1000 ocupaciones en 100.000 empresas, bueno, uno podría decir, 1% de las empresas están ocupadas, es un problema nacional. Pero siendo 0.019, 3 ceros después del cero, después de la coma, 3 ceros. Ahora, ustedes me podrán decir, Fernando es bruto vivo, me está dando el dato seguramente con menores desocupaciones. El año anterior fue 18, el año anterior de 17. ¿Sabe quién nos proporcionó estos datos? La Universidad Católica del Uruguay. No es que los datos nosotros los inventamos, no es que estamos llenando una planilla de datos. Tenemos los nombres de las empresas. ¿Por qué fue el conflicto? Si los lees, no tenés más remedio que darle la razón a los trabajadores. Cualquier persona objetiva, sea esta empresario, sea esta militante político, sea esta un cooperativista, sea esta un no militante, no tiene más remedio que darle la razón a los trabajadores en el 95% de los casos. Entonces, ¿por qué legislar sobre este asunto? Luego hay un segundo artículo vinculado a los piquetes. Yo ni siquiera le quiero poner números, aunque obviamente los conozco, porque quiero discutir conceptos. El piquete ¿qué dice sobre los piquetes la norma? Que la policía podrá considerar que debe disolver un piquete, que es un corte de calle. Supongamos, piquete no le llamemos a cualquier cosa, porque nos han llevado a pensar que son los piquetes argentinos, ¿no? Piquete es cualquier movilización. Supongamos que en Paysandú hay una esquina que requiere un semáforo, que la sociedad está viendo
que es una esquina que hay accidentes permanentes, que hay dificultades en el tránsito. Y entonces le quiere reclamar al intendente un semáforo. ¿Qué hacen los vecinos? Van y se concentran ahí en la esquina del semáforo. Y van y desconcentran y cortan la calle un rato. Eso puede ser disuelto. O una movilización cuando hay un femicidio y las mujeres con razón salen a manifestarse, a reclamar la no violencia. Pero también puede ser una movilización sindical, o también puede ser una movilización de derechos humanos, o cualquier otra que la sociedad entienda que es pertinente. Cuando fuimos a la comisión del Senado y de diputados, hicimos este planteo. En la de diputados particularmente intervino el experto de la OIT, un experto de la OIT, en nombre del comité de expertos de la OIT. Y le dijo al gobierno uruguayo, no legislen de esta manera, porque con esta redacción están violentando el convenio 87 del trabajo, que es ni más ni menos que el convenio de libertad sindical, uno de los convenios fundamentales de la OIT. Se lo dijo delante de nosotros y adelante de toda la comisión del Parlamento. A la hora de votar, votaron igual evitar los piquetes. ¿Puede ser esta la lógica? ¿En Uruguay pasan cosas tan dramáticas con los cortes de calle? ¿O nosotros coordinamos con la policía de tránsito, con la intendencia municipal de cada departamento, con todos los que haya que coordinar, incluyendo un servicio médico que cubra la movilización? ¿Cuál era el efecto de cubrir estos posibles piquetes? ¿Cuál es la intencionalidad de limitar una libertad más que mostrar yo tengo poder para hacerlo? Ninguna. Ninguna. Es decir, es una ley violatoria del convenio 87 de la OIT, pero sobre todo limita la movilización de sectores de la sociedad que no están amparados por el convenio 87 de la OIT, pero que están amparados por la libertad de expresión que tiene nuestro país, por la libertad de movilización que tiene nuestro país. No es lógico que no se pueda hacer una movilización por la calle principal de Paysandú. ¿Por qué no? ¿En función de qué no? ¿Cuáles son los argumentos para...? Pues si ustedes me dijeran, lo que pasa es que en Uruguay no se puede circular por ninguna calle. ¿Cuándo les pasó a ustedes quedarse cortados en alguna carretera nacional? ¿Cuándo hemos cortado una carretera nacional? ¿Cuándo hemos cortado acceso a hospitales, a sanatorios, a centros de educación? ¿Cuándo no hemos tenido precaución de que nuestras movilizaciones no perjudiquen a nadie en la sociedad? Entonces, ¿por qué tomar una medida de este tipo si no es solo por un corte ideológico, decir yo voy a poner un artículo que limite actividades a los trabajadores sindicalizados, independientemente que esta herramienta no sea la más utilizada? ¿Y hay que defender esto? No, hay que atacar este artículo de la ley, porque nos genera enormes dificultades, porque limita libertades. Y un país que empieza a limitar las libertades tiene dificultades de futuro, de construcción democrática de futuro. Por lo que decía hoy, ¿dónde están los límites de la democracia? ¿Hasta dónde puede ir un gobierno a limitar acciones de la sociedad civil organizada? Hay otro artículo mezclado. Y lo quiero decir con claridad. Imagínense ustedes, es parte de la inclusión financiera, que un trabajador va a buscar un puesto de trabajo. El trabajador va, dice, yo quiero trabajar. Pero de la única manera que acepto que trabaje es si en la negociación usted me pague por débito. ¿Ustedes se imaginan que ese trabajador pueda hacer esto? Ya les contesto que no. Simplemente por un motivo, nada demasiado complejo. No lo toma. El empleador no lo toma. Y le coloca esa palabra, este trabajador es un complicado. ¿Saben lo que significa para algunos empleadores que un trabajador es complicado? Que es sindicalizado. Simplemente eso, ¿eh? No vayan a creer que hay grandes magias en esto. Simplemente que es sindicalizado. Entonces, otra vez, no estábamos pensando en el Zunca. El Zunca va a cobrar por débito. No estábamos pensando en magisterio. El magisterio va a cobrar por débito. No estamos pensando en las trabajadoras rurales, en las trabajadoras domésticas, en las trabajadoras de pequeños sectores de actividad, que no tienen cómo negociar cómo cobran y que se presta además para pagarle una parte por fuera del BPS o todo por fuera del BPS, como está pasando en estos momentos. En estos momentos, hoy en Uruguay, hay pila de emprendimientos que se están construyendo a partir del trabajo en negro o del trabajo informal, porque no está bien llamarlo negro, pero quiero que me comprendan a qué me estoy
refiriendo, y esto lo hemos usado durante 40 años y es de fácil comprensión. Entonces, ¿es posible que los trabajadores sean afectados de esta manera? ¿Saben cuánto cambió la inclusión financiera? Yo no sé, pero ustedes podrían hablar con Martín Valcorba o con cualquier compañero que haya trabajado, pero me parece que el nombre sugerido por mí es Martín Valcorba. Las transacciones electrónicas pasaron de 6% de la totalidad a 80%. No es que hubo un cambio menor, no es que la sociedad uruguaya no se adaptó al cambio, tampoco no es que no haya que mejorar algo, porque las cosas hay que mejorar. Si hay pueblos chicos que no tienen cajero y tienen que hacer 20 kilómetros porque cerró la sucursal del Bro, alguna autocrítica nos tendremos que hacer. Pero cuando digo autocrítica, no leve, profunda, porque es de la micropolítica que empecé hablando. Nosotros necesitamos que la gente que está incluida no tenga dificultades de acceder al dinero cuando quiera acceder. Y si tiene dificultades, tenemos un punto en contra. Todo no se puede medir en rentabilidad. Hay una parte que hay que medirla en términos humanos, en términos de afecto por los pueblos chicos, por la territorialidad, por su propia esencia. Entonces, he aquí un aspecto también fundamental del mundo del trabajo. Pero luego hay cambios en el estatuto del docente, ¿no? Que obviamente quedan perdidos en los cambios de la educación, y yo no lo voy a tratar en el día de hoy porque, como he visto en la introducción de Guillermo, hay una cantidad de especialistas, muchos de ellos los conozco, que han hecho incluso un comparativo entre la ley de educación y los cambios producidos en la LUC y lo que significan esto para los educadores, pero también para el mundo de la educación, y son trabajos muy potentes, muy fuertes, muy fermentales, que le van a permitir a los militantes tener herramientas para el puerta a puerta. Y con esto quiero terminar la intervención. No vayan a pensar que va a faltar un jingle. No vayan a pensar que no va a haber un spot publicitario de alta calidad de la campaña por el sí. No piensen que no vamos a pensar en cómo comunicar por las redes sociales. Pero la nueva mayoría se construye si cada hombre y si cada mujer, munidos de argumentos serios, van y golpean la casa del vecino de al lado y le hablan del tema. Si van y golpean a la casa del vecino de al lado y le entregan un material y luego van y le preguntan si lo entendió, si precisa que le dé nuevos elementos. Porque de última, la sociedad uruguaya tiene una ventaja con respecto a otras sociedades latinoamericanas y del mundo. Es que todos hablamos con todos. Y nosotros no podemos ser los que no hablemos. Nosotros tenemos que ser los que tengamos los brazos abiertos, porque queremos construir un país diferente, porque queremos construir una mayoría amplia que sea abarcativa. Miren, de los temas de seguridad hay un coterráneo de ustedes, Rodríguez, de apellido Sergio Rodríguez, que es militante del Partido Nacional, que todos los días, me manda un artículo y por qué es negativo en términos de seguridad pública. Todos los días, sin excepción. Yo todos los días lo leo y digo, ¿cuánto aprendo de alguien que seguramente es la primera vez que nos vimos? Fue cuando fui ahí a la ciudad de Paysandú en la gira. Bueno, hay mucho para aprender de otros, ¿no? Hay que mirar a los otros y aprender de esos otros porque están estudiando el tema, porque son abogados de oficio, son defensores de oficio, entonces tienen el problema de la seguridad en el juzgado, ahí donde trabajan, ahí donde tienen las peripecias, ahí donde sufren los más débiles. Y luego, si uno empieza a recorrer la gira, a mí me tocó varios departamentos, 8, 9, luego me tocó la ciudad de Las Piedras, la ciudad de Pando, y acciones muy grandes, ¿no? 70, 80, 100, 200 militantes. Si toda esa barra sale a la cancha, si no nos atemorizamos del aparato del gobierno, que es muy grande, sí, pero por grande que sea, no más grande que nuestras ganas de construir la nueva mayoría. No es más grande. Está bravo para conseguir en el interior un edil que quiera discutir de este tema. ¿Está bravo? ¿Por qué está bravo? Porque los ediles no tienen coraje, no, les sobra coraje. Lo que no tienen son herramientas para defender una ley de tan mala calidad. Entonces, claro que tenemos enormes ventajas para construir esa nueva mayoría. Solo depende de nuestra actitud. Nuestra actitud no puede ser avasallante, no puede ser prepotente, no puede ser prejuiciosa en términos de qué votó el otro. Tiene que ser abierta, aperturista, dialoguista, que busque generar en el otro la semilla de la duda, que el otro pueda buscar información, que nuestra información esté colgada en nuestros sitios web,
en nuestros perfiles, en nuestros muros de Facebook, de Instagram. Yo en Twitter no me he incluido porque estoy con una legisladora alemana que planteó que en ese lodazal es muy difícil hacer política, ¿no? Pero hay pila de formas de comunicarnos, incluso la más tradicional, el muro que se pinta, la explicación que se da en la feria repartiendo un volante. Son varios meses los que nos queda para hacer esta campaña. Yo estoy convencido que vamos a construir esa nueva mayoría. No porque sea esta una elección de mitad de periodo, que es lo que nos quiere colocar, porque lejos de ser una elección de mitad de periodo, es una elección entre los que defendemos el Estado y los que defienden el mercado. Y es una elección que va a mezclar aguas de todo tipo, tamaño y color. Y parto de la base que cuando esas aguas se mezclan, siempre han triunfado en el Uruguay las mejores posiciones. Y así fue que en el 92 ganó el plebiscito de las empresas públicas y la izquierda en el Uruguay había votado 30%. Y el referéndum logró 72% de las adhesiones. Se derogó la ley de ANCAP, defendiendo ANCAP, se mantuvo el agua como patrimonio estatal, una gran conquista de los trabajadores uruguayos. Y lógicamente que hay otras veces que hemos tenido frustraciones porque no hemos logrado construir la amplitud más grande. Pero de eso se trata, de un debate amplio que le permita a los uruguayos resolver con toda esta cantidad de argumentos que hemos dado, pero con otros más que ustedes van a ir sumando. En pocas semanas, complementando lo que ustedes están haciendo ahí, el Cuesta Duarte va a mandar a cada plenario departamental del PIT-CNT, pero también la organización política, subcomité de base, 4 talleres filmados sobre seguridad, educación, empresas públicas y economía. Y a partir de esos talleres ustedes van a poder invitar a cualquiera, por ejemplo a mí, o a Valcorba, o a cualquier miembro de la comisión para opinar o para reafirmar. Pero parto de una base, que ustedes en cada departamental tienen expertos, de aquí, de allá, de acullá, de los distintos temas que vayan a tratar. Pero bueno, es una forma de respaldar. Y material va a haber y luego va a haber. Yo lo que les quiero dar es la tranquilidad, es que se está construyendo la nueva mayoría, pero que no depende de otros, depende de ustedes. No depende de lo que hagamos los dirigentes que nos toca estar en un secretariado ejecutivo o en una dirección nacional de un partido o en la dirección nacional de los cooperativistas de ayuda mutua ni de los estudiantes. Nuevamente el desafío cae sobre el pueblo uruguayo, sobre sus organizaciones, pero también sobre sus militantes, también sobre los vecinos, también sobre las comunidades, también sobre los clubes deportivos, allí donde se construye ciudadanía. Estos lugares nunca deben de ser perdidos de vista de la izquierda, porque es ahí donde anida nuestra principal fortaleza, nuestro vínculo con el pueblo uruguayo.